Hola clase, bienvenidos al video número 8. En este video vamos a comenzar con esta página, la 154 en el libro de texto. Tenemos una lectura. Esta lectura está escrito en dos tensos. Está escrito primero en el presente simple y luego en el presente, el pasado. La primera parte está en el presente simple, la segunda está en el pasado simple. Voy a repasar el presente simple brevemente. El presente simple se usa para describir costumbres o hechos. Si recuerdan, la regla del presente simple es que ponemos el sujeto seguido por el verbo básico, pero a ese verbo le añadimos una S con los sujetos he, she, it. Con los otros sujetos los dejamos así el verbo básico. La declaración afirmativa ponemos el sujeto más el verbo, pero a ese verbo le vamos a añadir una S con los sujetos he, she, it. En la declaración negativa vamos a poner el sujeto más el negativo, pero el negativo en el presente simple es el do o el does combinado con el not. Entonces van a poner don't o el doesn't más el verbo básico. Recuerden que el doesn't lo van a usar con el he, she, it. Es como ponerle la S. Don't lo ponemos con los otros sujetos. I, we, you, they. Y por último, en la pregunta, puede empezar con una expresión interrogativa, pero necesita que empezar con el do o el does. Luego el sujeto. Y por último el verbo básico. Este do o does, aunque es el verbo hacer, solamente está allí para dejarnos saber que es el presente simple. Una pregunta sobre una costumbre o un hecho. También recuerden que esta S a veces va a ser una ES, depende de cómo termina el verbo. Si el verbo termina en una terminación en donde es muy difícil de pronunciar la S, mejor le van a poner una ES. Eso si el verbo termina en una S, SH, CH, X o Z. Por ejemplo, si el verbo es watch, mirar, digo, he watches TV. Él mira televisión. Este es un repaso breve del presente simple. Lo vamos a ver en esta lectura porque el primer párrafo está describiendo las costumbres de este señor que se llama Victor. Entonces describe su costumbre. Pero dice que esta mañana eso no pasó. Pasó algo diferente. Y está escrito en el pasado. Recuerden las reglas del pasado simple. Para la declaración afirmativa, van a poner el sujeto
más el verbo, pero le van a añadir la ed con todos los sujetos. En la declaración negativa ponen el didn't con el sujeto más el didn't con todos los sujetos más el verbo básico. Y en la pregunta puede empezar con una interrogativa, pero siempre va a llevar el sujeto. No, perdón. Siempre va a empezar con el did. Este did nos deja saber que es una pregunta en el pasado. Luego el sujeto más el verbo básico. Es lo que hemos estado estudiando en todos estos videos. Ahora vamos a mirar la lectura. Como les digo, describe la costumbre que tiene Víctor en el primer párrafo, escrito en el presente simple. Pero dice que esta mañana, this morning, however es sin embargo, no tienen las mismas costumbres. Entonces, empezando en este párrafo, está todo en el pasado. También recuerden que en el pasado hay muchos irregulares. Primero vamos a leer. Yo voy a leer a voz alta y pongan atención a la pronunciación. Lean en su mente mientras yo leo en voz alta. Late for work. Es tarde para el trabajo. Victor usually gets up at 7 a.m. He does his morning exercises for 20 minutes. He takes a long shower. He has a big breakfast. And he leaves for work at 8 o'clock. He usually drives his car to work and gets there at 8:30. Pongan atención que este está describiendo sus costumbres en el presente simple. Noten que los verbos llevan una S. Gets, does, takes, leaves, porque el sujeto es un he. Ahora vamos al siguiente párrafo. Ahora está describiendo lo que pasó esta mañana. This morning, however, he didn't get up at 7 a.m. He got up at 6:30. Si notan que esta está escrito en el pasado negativo, por eso tiene el didn't seguido por el verbo básico. Pero en la segunda es una oración afirmativa con el pasado got up porque el verbo get es irregular. En el pasado se cambia a got. Vamos a empezar desde el principio del párrafo. This morning, however, he didn't get up at 7 a.m. He got up at 6:30. He didn't do his morning exercises for 20 minutes. He did them for only 5 minutes. He didn't take a long shower. He took a very quick shower. He didn't have a big breakfast. He had a very small breakfast. He didn't leave for work at 8. He left for work at 7. Entonces ahora está describiendo lo que hizo hoy. Entonces todo lo está haciendo más rápido. Siguiente. Victor didn't drive his car to work this morning. He drove it to the repair shop. Then he walked a mile to the train station and waited for the train for 15 minutes. After he got off the train, he walked half a mile to his office. Aquí está diciendo lo que hizo después. Que llevó su carro al repair shop. Shop es como una tienda, pero repair es como la tienda de reparar. Es un mecánico. Entonces, esta es la razón por qué se levantó más temprano. Porque tuvo que llevar su carro a que lo arreglen. Y tuvo que caminar al tren y
del tren, por eso se levantó más temprano. Even though Victor got up early and rushed out of the house this morning, he didn't get to work on time. He got there 45 minutes late. When his supervisor saw him, she got angry and she shouted at him for 5 minutes. Poor Victor. He really tried to get work on time this morning. Entonces, el último párrafo empieza con even though. Esto junto es aunque. Even though, aunque. Diciendo que aunque él hizo todo eso para llegar más temprano, porque tuvo que caminar al tren y luego del tren al trabajo, de todos modos llegó 45 minutos tarde. Late, recuerden, quiere decir tarde. Ahora que me escucharon leer todo esto, ustedes practiquen leyendo esto en voz alta para que practiquen la pronunciación. Pausen el video aquí y cuando terminen con la lectura a voz alta, regresen al video. Ok, clase, ya que leyeron esto a voz alta, van a contestar estas 9 preguntas que están abajo, que están basadas en la lectura. Van a escribir oraciones completas para responder. Entonces, miran alguna de estas, simplemente van a responder con la respuesta corta afirmativa o negativa. En otras van a necesitar que mirar y buscar la oración que tiene la respuesta. Miren la número 1. Did Victor get up at 7 a.m. today? Entonces, está escrita en el pasado. Una pregunta diciendo, ¿Victor se levantó a las 7 a.m. hoy? Pero recuerden que esa es su costumbre de levantarse a las 7. Pero hoy se levantó a las 6:30. Entonces van a decir la respuesta corta negativa. Nomás van a decir, no, he didn't. Ahí está bien. Pero la número 2 van a necesitar que poner una respuesta larga. What time did he get up? ¿A qué horas él se levantó? Entonces busquen aquí en donde dice la respuesta. Y vayan escribiendo las respuestas a estas 9. Pausen el video aquí y hagan las respuestas. Cuando terminen, regresen al video y repasamos las respuestas. ¿Ok, clase? Ya que terminaron, vamos a repasar las respuestas. Number 2. What time did he get up? ¿A qué horas él se levantó? Si miran aquí, dice he got up at 6:30. Esta es la respuesta. Él se levantó a las 6:30. Número 3. Did he leave for work at 8 this morning? Entonces ahora está preguntando, él salió al trabajo a las 8 esta mañana. Y si miran, dice he didn't leave at work at 8. Entonces van a poner la respuesta corta negativa. No, he didn't. Número 4. What time did he leave for work? Entonces, ¿a qué horas él salió para ir al trabajo? La respuesta está aquí. He left for work at 7. Number 5. Did he drive his car to the repair shop today? Entonces, ¿él manejó su carro al mecánico? Sí, ¿verdad? Entonces van a poner la respuesta corta afirmativa. Yes, he did. Si notan que cuando la pregunta empieza con did, es una pregunta muy simple y es una que solamente se responde con sí y no. Pero cuando está una interrogativa, necesitan que poner más detalle en su respuesta. Número 6. How did he get to the train station? ¿Cómo él llegó a la estación del tren? Si recuerdan, aquí dice que he walked a mile to the train station. Entonces, él caminó. Entonces, he walked a mile to the train station. Esa es la respuesta. Number 7. Did Victor get to work on time? ¿Llegó él a tiempo? No, ¿verdad? Entonces, la respuesta corta negativa.
No, he didn't. La número 8. Did his supervisor get angry at him? ¿Se enojó su supervisadora? Sí, ¿verdad? Entonces, la respuesta corta, afirmativa. Yes, she did. Luego la 9. What did she do? ¿Qué hizo ella? Y busquen aquí. Dice, she got angry and she shouted at him for 5 minutes. Que lo regañó, pues le gritó por 5 minutos. She shouted at him for 5 minutes. Es la respuesta. ¿Qué clase? Ya que terminaron con eso, volteen la página a la 155. Esta página que miren aquí. Van a hacer el ejercicio que está abajo. Dice Shirley's day off. Tiene la apóstrofe S posesiva. Recuerden que en el inglés ponemos el dueño primero y la pertenencia segundo. Entonces, ¿qué es esto? Day off, que es día afuera. Day off es el día que tienes libre. Entonces no vas a trabajar, no tienes escuela. Es un día libre de obligaciones. Puedes hacer lo que quieras. Eso es un day off, tu día libre. Entonces, este título es El día libre de Shirley. Entonces aquí está describiendo ayer, porque ayer era el día libre de esta mujer que se llama Shirley. Entonces vas a completar lo que falta en el párrafo describiendo lo que ella hizo ayer en el pasado. Van a usar estos verbos que están aquí. Cada uno se usa una vez. Solamente necesitan que acomodarlos en la orden apropiada, pero tengan cuidado. Estos verbos están escritos en su forma básica, pero el párrafo está escrito en el pasado. Y todos estos verbos son irregulares. Entonces aquí van a necesitar que escribir su forma irregular en el pasado. Vamos a hacer la número 1. Shirley enjoyed her day off yesterday. Que ella disfrutó. Enjoy es el verbo disfrutar, pero tiene una ed para convertirlo al pasado. Que Shirley disfrutó su día libre ayer. She, le gusta un espacio, up late. Entonces, ¿cuál de estos verbos es el que cabe allí? Get, porque get up junto es levantarse. Que ella se levantó tarde, pero lo necesitan que poner en el pasado. Entonces, en vez de get, aquí van a escribir got con la G o T, porque esa es la forma irregular de go. Pueden mirar sus notas anteriores sobre la lista de verbos irregulares y cómo se escriben en el pasado. Cada uno se va a usar una vez, entonces get ya la usaron, no se va a volver a usar. Continúen llenando los espacios. Cuando terminen, regresen al video y repasamos la respuesta. Ok, clase, ya que terminaron, vamos a repasar. She got up late, went jogging in the park, took a long shower, and ate a big breakfast. In the afternoon, she saw a movie with her sister. Then she bought groceries at the supermarket and she made a big dinner for her parents. After dinner, Shirley and her parents sat in the living room and talked. Shirley had a very nice day off yesterday. Ok, clase, ya que terminamos con eso, volteen la página. Con esto vamos a terminar el capítulo. Es un resumen. Vamos a hacer la sección verde aquí en la página 156. Tienen 6 pares de oraciones en la parte de abajo.
y arriba tienen lista de verbos. Esos son los verbos que van a ir en estos espacios. Los verbos se pueden usar más de una vez, pero pongan atención a cuál forma es la que van a poner. Están aquí escritos en su forma básica. Depende en la estructura de la oración. Tal vez lo necesitan que cambiar al pasado. Todo está escrito en el pasado, pero recuerden que en la pregunta y en la declaración negativa ponen el verbo básico. Solamente en la declaración afirmativa necesitan que cambiar el verbo a su forma pasada. Porque en la pregunta la palabra did ya lo puso en el pasado. Y en la negativa el didn't lo puso en el pasado. Miren la número 1. Did you, lo está en un espacio, the bus this morning? Es una pregunta. ¿Cuál de estos verbos es más apropiado con un bus, un autobús? Do, go, have, listen, study, take, watch. Pueden caber aquí varios, pero el más apropiado es take, tomar. Te está preguntando, ¿tú tomaste el autobús esta mañana? Porque el did ya lo puso en el pasado, aquí solamente dejan el verbo en su forma pasada. Aquí arriba están los rectángulos azules para recordarle las reglas, y aquí también a mano izquierda todavía están las reglas del pasado simple. Entonces van a poner did you take the bus this morning? Y luego está la respuesta corta negativa. No, I didn't. Pero ahí está un periodo, entonces ahí terminó la respuesta corta negativa. Ahora van a poner una respuesta larga. I, y luego está un espacio, the train. Entonces te preguntaron, ¿tomaste el autobús esta mañana? Y tú respondiste, no, yo tomé el tren. Entonces vas a usar el mismo verbo otra vez, take. Pero ahora está en la declaración afirmativa, entonces necesitan la forma pasada de take. Unos de estos verbos son regulares y otros son irregulares. Entonces a veces le van a poner la ed o la ied, o a veces van a poner la forma irregular. Take es irregular, entonces van a cambiarlo a took. Entonces todo junto, la número 1. Did you take the bus this morning? No, I didn't. I took the train. De esta manera continúen poniendo los verbos apropiados. Se pueden usar más de una vez. Pausen el video y cuando terminen regresen y repasamos la respuesta. Ok, clase, ya que terminamos, vamos a repasar. La número 2. Did your children study last night? Yes, they did. They studied English. Number 3. Did you wash your windows yesterday? No, we didn't. We washed our car. Number 4. Did you go to the bank this morning? No, I didn't. I went to the post office. Number 5. Did you have a stomach ache yesterday? Yes, I did. I also had a headache. Number 6. Did Stella watch TV last night? No, she didn't. She listened to music. ¿Ok, clase? Con esto terminamos este video y este capítulo. En el próximo video vamos a empezar otro capítulo, el último capítulo de este libro. Nos vemos en el próximo.